Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Ayer el presidente de la República, Danilo Medina, ha estado en Santiago. Y en Santiago se celebró el desfile militar, cívico, patriótico, de conmemoración de la batalla del 30 de marzo. Allá en Santiago, pues bueno, un desfile bastante emotivo, bastante bonito, participación popular masiva en esta actividad que se llevó a cabo ayer. Todos recordamos que el 30 de marzo, día de la batalla de esa misma fecha, que fue la segunda batalla después de la del 19 de marzo, que sirve como confirmación de el propósito de los dominicanos y dominicanas encabezados por los trinitarios, confirmación de ese propósito de independencia, de soberanía de la República Dominicana. Fue la batalla del 30 de marzo, vino a confirmar lo que ya había proclamado la batalla del 19 de marzo o batalla de Asua. Pero resulta que el 30 de marzo fue Viernes Santo, como debemos recordarlo, el pasado Viernes Santo, 30 de marzo. Bueno, pues ese es un día que lo dedicamos a la conmemoración de la Semana Santa, y entonces resulta que el desfile militar del 30 de marzo y la conmemoración de la batalla del 30 de marzo se trasladó para ayer, miércoles 4 de abril. Por esa razón, pues el presidente de la República ha estado allá en Santiago, una de las patrias del doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Participación popular masiva, entusiasmo, alegría. Ahí hubo de todo ayer, un desbordamiento de las masas santiagueras que acudieron a acompañar al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas del país en un desfile bien bonito, muy bien hecho, muy bien presentado. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de transmitirlo en vivo. Transmitimos en vivo pues gracias a la colaboración de la dirección de Efemérides Patria que dirige el doctor Juan Daniel Balcácer. Efemérides Patria tuvo a su cargo pues una parte de la transmisión de este bellísimo desfile, y el Canal 4 RD, pues puso en el aire esta magnífica expresión del patriotismo en la República Dominicana, y de recordación además de José María Inver, Valerio, Fernando Valerio y todos los patriotas que estuvieron a cargo de la defensa de la soberanía nacional. José María Inver, que dicho sea de paso, era francés, para los que llevan anotaciones, era francés, pero actuó como un dominicano, para los que llevan anotaciones sobre estos temas, para los xenófobos que no quieren nada con extranjeros aquí, mucho menos si son extranjeros pobres. Eso es importante, sí, pobre y negro también, sí, porque de esas tenemos, ¿no? El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de la República Dominicana inauguraron ayer, pusieron en marcha ayer un programa de vacunación contra la difteria en todas las escuelas de la frontera de la República Dominicana. La frontera, pues todas las escuelas serán
prioridad en el programa de vacunación contra la difteria. Claro que sí. Pues desde luego es desde Haití, desde donde nos han llegado los últimos casos, particularmente el último caso de un niño con difteria, pero que tiene que quedar claro que en la República Dominicana no hay una epidemia de difteria, no hay una amenaza. El Ministerio de Salud Pública emitió el alerta, pero solamente frente a un caso, y es una alerta que tiene un radio de acción que se circunscribe a los establecimientos de salud del país para que estén precisamente así, en alerta, frente a cualquiera de los síntomas que sirven para detectar casos de difteria en la República Dominicana. Desde luego, como explicaba ayer muy bien una doctora que es encargada del programa de enfermedades infecciosas, algo así, una doctora que habla muy bien, por cierto, explicaba que en el país no hay una epidemia, etcétera, etcétera, y además decía ella que lo bueno de esto es que permite que se retomen a las personas que hace tiempo que no recibían la vacuna, pues que aprovechan ahora para vacunarse como debe ser, sobre todo los niños, los pequeñitos, los más pequeñitos y los adultos mayores, envejecientes, como también se les llama, porque son las personas, son los dos rangos en los que el sistema inmune está más afectado, más comprometido. Esta noticia sobre la vacunación iniciada en todas las escuelas del país, las escuelas de la frontera, a las que se les dará prioridad, lo que quiere decir es que estamos actuando como debe hacerse, desde luego. Hay vacunas suficientes, según se decía ayer, el Ministerio de Salud Pública, y si falta, pues entonces se buscan más, en eso no hay problema. Y decía esta doctora también que lo bueno del programa de vacunación es que la difteria, quien se vacuna no recibe nada más el toxoide de la difteria, sino también la del tétanos, porque la que se está poniendo es la DT, o sea, difteria y tétanos. Y bueno, son buenas noticias, esto de que el Ministerio de Salud Pública y el MINER se comprometen para que todas las escuelas de la frontera sean todos los niños y niñas de las escuelas fronterizas sean vacunados en primera instancia, porque ellos son los que realmente están más expuestos. Es bueno que se sepa eso, es bueno que se diga, y que esto ha servido para, bueno, pues actualizar el protocolo de vacunación de todos los dominicanos y dominicanas, que hacía 10 años por lo menos que no se vacunaban. Yo no sé ustedes cuánto hace que no se ponen el refuerzo, pero la verdad es que debe hacer mucho más de 10 años. Así que estamos convocados todos a ponernos el refuerzo de la vacuna contra la difteria. Muchísimas más informaciones, pero yo les dejo a ustedes ahí para que después no se estén quejando. Sí, porque se quejan. Doctor Sánchez Cárdenas, usted que no lo vemos aquí con mucha frecuencia, aproveche. Bueno, buenos días a los amigos y amigas televidentes de Ojalá. Una de las noticias más importantes que se debate hoy es la decisión del Tribunal Federal en Brasil sobre el caso Lula da Silva. El país dividido, una votación 6-5 que fue decidida por la presidencia del tribunal. Pero más que eso, lo más llamativo de todo este proceso de enjuiciamiento en el que hay que leerse los documentos de interrogatorio que se le han hecho al expresidente, que habitualmente se han centrado en el punto de si es dueño o no de un apartamento que, según le tratan de imputar, le pertenece y fue donado por alguna de las compañías que intervienen en todo el proceso de corrupción brasileño.
en esos juicios, los interrogatorios, el reo, para llamarle de alguna manera, negó todo eso, ni el tribunal pudo mostrar un documento siquiera que demostrara que la posesión de ese inmueble correspondiera al expresidente. E insistía en los interrogatorios, pero usted es el dueño, pero es su mujer, pero es su hija, en fin. Hay de todo en este interrogatorio, pero nada de pruebas que vincularan para dar asidero al sometimiento al presidente Lula. Lo más llamativo, sin embargo, es, y esto enrumba la orientación de este proceso al campo político, los pronunciamientos del jefe del ejército brasileño, del jefe de la Armada y otras instituciones castrenses en serie y por Twitter, pidiendo prácticamente el encarcelamiento del expresidente, presionando antes de la reunión del Tribunal Constitucional brasileño para que el efecto de la decisión tomada sea justamente el que se pronunció. Y esto ha provocado un auténtico revuelo nacional e internacional que viene a recordar justamente aquellos años de 1964 a 1984, cuando los militares decidían la vida de Brasil. Jamás era pensable de que el cuerpo militar iba a intervenir en un proceso judicial que se supone debía hacerse apegada a la ley y los procedimientos civiles y no mediante una intervención militar. Es más, el candidato que sigue en este proceso es un ex militar muy vinculado a la dictadura brasileña anterior. Y esto ha movido de que en los cuarteles se han convertido en Brasil en un campo de acción política prácticamente desenfrenada. Los militares están en política en Brasil, y si miramos atrás la reproducción de esta historia, cómo ha estado pasando en ese país, hay que pensar ya en la no claridad del juicio que se ha llevado contra el expresidente Lula da Silva. Que el movimiento político-militar que se mueve busca producir la inhabilitación del más popular de los candidatos presidenciales de Brasil. Y si eso se asocia al hecho de que en los enjuiciamientos el elemento clave del apartamento del que hablamos no ha sido probado en los tribunales, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todavía no hay un pronunciamiento de ninguna institución internacional reprobando la acción de los militares brasileños en la intervención en este caso civil de enjuiciamiento. Todo lo contrario, se está aplaudiendo por el apresamiento del presidente Lula lo que allí ha pasado. Si esta intervención militar es válida en un enjuiciamiento civil, ¿cómo explicar un juicio libre, abierto y contradictorio con una intervención de los militares como el que se ha dado en Brasil? Sobre todo cuando el candidato segundo es un ex militar vinculado a la dictadura. Es más, y quisiera resaltar algunos de los elementos porque hay verdaderamente elementos claves para entender este proceso político cuando jefes militares llaman, como el Paulo Chagas, general de reserva, por la misma vía se oyeron las voces que decían: comandante, estamos juntos en la misma trinchera. Los militares tienen trinchera, y es aquella del candidato que sigue a Jair Bolsonaro, se llama, que sigue en las encuestas. El partido más importante en apoyo a este, que tiene un 20%, son los militares. Y todo este pronunciamiento ante un juicio civil explica eso. La presidenta del tribunal, antes del juicio, tuvo que hacer un llamado a la calma debido al fraccionamiento que tiene la sociedad brasileña ante este enjuiciamiento. Así es que
definitivamente el caso Lula es un caso de tipo político, que se está vinculando al tema del lavajato y otros casos de corrupción que se han dado en Brasil, pero del que el inculpamiento personal no ha podido ser contundentemente demostrado en este caso. Y yo entendía, sin ser abogado, de que ante la ausencia de estos elementos, el beneficio caía en el acusado. Ya Sergio, que es abogado, nos podrá hablar sobre esto, pero es claramente establecido en todos los interrogatorios de que el vínculo que se trata de establecer, sobre todo con ese apartamento, el fuñido apartamento, lo que busca es precisamente darle asidero a una acusación que ya toma ribetes políticos. Todos los presidentes del mundo han paseado el mundo promoviendo sus empresas, no importa cuál sea, incluso aquellas que han servido para financiar y administrar actividades de guerra, y hay una de ellas famosa en Irak, que intervino por todos los lados, y promocionada y soportada por el gobierno de su país, en una acción político-militar y administrativa. El hecho de que cualquier presidente de cualquier país promueva sus empresas no conduce a un involucramiento personal en la promoción de las mismas o en sus actividades comerciales. Más aún, ¿cómo entender de que los procesos de corrupción que se van dando en Brasil, que ciertamente han estado muy vinculados al sector político con los sectores empresariales, haya conducido a que una buena parte del Congreso que eligió al nuevo presidente, siendo este incluso él mismo un imputado, haya juzgado al expresidente y a la expresidenta como se ha hecho, y salir ileso? Es más, lo más llamativo de todo este proceso, que el jefe del ejército y de la marina y de todas las fuerzas armadas brasileñas, este es el momento en que no ha hecho un solo pronunciamiento. Es como si Danilo Medina aquí permitiera que el ejército o las fuerzas armadas hiciera un pronunciamiento ante un enjuiciamiento de cualquier político de esa naturaleza y se quedara callado y no pusiera en su sitio a los militares que están interviniendo en este tipo de procesos. ¿De qué democracia podemos hablar cuando fenómenos de este tipo se están dando en América Latina? Y diría a más aún, lo de Brasil es un nuevo paso de la ultraderecha internacional para colocar un posicionamiento en contra del proceso latinoamericano de izquierda que se ha venido dando, a cualquier precio y bajo cualquier modalidad. La judicialización de la política es un hecho, y si estas intervenciones militares no lo son, unas intervenciones sin derecho y sin moral para producirla. Muchos, debido al alcance internacional que ha tenido la intervención de la corrupción de algunas empresas brasileñas, han tratado de llevar al campo local el fenómeno brasileño y darle el mismo manejo y pedir que justamente se maneje exactamente igual. No importan las responsabilidades individuales, sino la responsabilidad política, para que el enjuiciamiento se lleve por motivos políticos o cercanías con los fenómenos de la corrupción que pueda haber desde el punto de vista institucional. Lo que está pasando en Brasil va apuntalando un nuevo fenómeno que traerá consecuencias nefastas para la vida democrática de América Latina, que había venido creciendo, pero que hoy estamos mirando cómo aquellos años de dictaduras patrocinadas en América del Sur están produciendo los efectos antidemocráticos en contra no ya solamente del presidente Lula, sino es claro de que se trata de una acción en contra de las políticas sociales que se han llevado en Brasil y que trajeron más de 30 millones de personas que han salido de la pobreza. Lo que duele y molesta
es justamente eso. El gran fenómeno anterior, patrocinado bajo ideas neoliberales y de libertad comercial de todo tipo, con las corrupciones más grandes, y que produjo el peor de los efectos y que probablemente esté en la base de este pronunciamiento militar brasileño, la amnistía que se le dio a los militares brasileños por todas las acciones contra los derechos humanos y políticos de Brasil a los militares que participaron en ella. Contrario a lo que pasó en Argentina, que se enjuiciaron a los militares, en Brasil han seguido gozando de la libertad y más aún de la participación política, y hoy ya en la clara participación y toma de partido en el proceso electoral brasileño. Aquí se inicia algo nuevo y toda América Latina debe estar atenta a lo que está sucediendo en Brasil, porque estos pronunciamientos y este fenómeno, esta no claridad del inculpado debe quedar bastante clara y crear las bases de alerta de lo que allí está sucediendo. Ciertamente, doctor Cárdenas, es penoso no solamente el fenómeno de la judicialización de la política, sino del populismo penal que vía los grandes medios comerciales de difusión masiva se han ido condicionando la justicia. No estamos hablando de una judicialización de la política donde se va a seguir el debido proceso, donde se va a respetar los principios más elementales, como que la duda favorece al imputado, como que debe de probarse la culpabilidad en un proceso penal más allá de toda duda razonable. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que se ha trazado una agenda vía las grandes corporaciones que son propietarias de medios de difusión masiva, y esas grandes corporaciones, atendiendo a sus intereses comerciales orientados por el norte, han preferido tomar como blanco un gobierno que comenzó, como usted dice, a sacar de la pobreza más que ningún otro gobierno de Brasil a los brasileños. Y producto de eso hubo una movilidad social de más de 30 millones de brasileños, y Brasil estaba perfilándose como una gran potencia regional. Brasil es casi un continente por la cantidad de población que tiene, la cantidad innumerable de recursos naturales, y ya estaba posicionándose. Que una empresa tuviera un proceso de acumulación originaria no es extraño al crecimiento de las grandes potencias. Ahora, el hecho de utilizar la justicia y posicionar y condenar a Lula en los medios de comunicación comercial antes de que un tribunal lo hiciera, queriendo condicionarlo, es un hecho sumamente peligroso. No solamente por lo que está pasando en Brasil, sino porque hay quienes pudiesen querer copiar esa receta. Hoy, precisamente, día de el periodista, nosotros entendemos que como Día del Periodista tenemos la obligación de orientar e informar a la población para que pueda tomar las decisiones de manera más acertada. Entonces, yo quería establecer mi comentario en base a una situación que para mí es sumamente preocupante. El liderazgo es fundamental en una organización. Juan Bosch decía que dependiendo de cómo era el liderazgo de una organización, dependiendo de cómo eran sus líderes, así va a actuar el partido. En ese sentido, hay un llamamiento al odio que se ha venido haciendo en República Dominicana, que trae obligatoriamente consecuencias, tanto desde un liderazgo político irresponsable, que no se quiere enfocar en la solución estructural de los problemas, como desde una prensa que se hace eco de esas posiciones irresponsables. Eso ha llevado a que se quiera premiar socialmente, o se pretenda premiar socialmente, el desconocimiento de derechos esenciales. Y usted ve personas justificando elementos bochornosos. En el día de ayer, y yo quiero saludar y celebrar desde acá
la posición del director del Servicio Nacional de Salud, el señor Chanel Rosa Chupani, quien desde su posición procuró salvar dos derechos fundamentales que tiene toda persona que esté recibiendo atención médica. El primer derecho es el derecho a la intimidad de su enfermedad. Una persona no tiene que ser expuesto. Y el segundo derecho es el derecho a la no discriminación. ¿Qué pasó? Un médico entró a una sala de cuidados intensivos y comenzó a grabar a los pacientes y a contabilizar quiénes eran haitianos y quiénes no eran haitianos. O sea, no hay una situación más delicada para una persona que estar recibiendo atención médica. Es una situación que pone a uno en la mayor de las vulnerabilidades. Pero viene una persona sin consentimiento de los pacientes y los familiares y comienza a grabar. Y no solamente comienza a grabar, comienza a discriminar a las personas que estaban ahí. Entonces, eso es una acción que merece una sanción inmediatamente, que es lo que ha hecho el director del Servicio Nacional de Salud. ¿Qué ha pasado con eso? Que un grupo de personas comenzaron no solamente a insultarlo, sino a amenazarlo. Y yo quiero que se sepa que la libertad de expresión tiene sus límites. Nadie tiene derecho a amenazar a nadie, y mucho menos cuando lo que se está haciendo es defender derechos fundamentales de los pacientes, de todo dominicano, de todo ser humano. Es increíble que este tipo de situaciones se estén dando en República Dominicana cuando lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir esto que se llama Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. Esa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo llama y traza cuál es el camino, cuál es la ruta que República Dominicana debe de seguir. Y cuando nos vamos al plano, a cuál es la visión de país que República Dominicana debe de tener, dice: República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza un Estado social, democrático y de derecho, que promueve equidad, igualdad de oportunidades y justicia social, y que aprovecha sus recursos para desarrollar de forma innovadora y sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, insertándose competitivamente en la economía global. Lo que es o no es la patria, la defensa de la soberanía debe de evaluarse en función de lo que dice nuestra Constitución y lo que dice ese marco. Es en función de eso. Usted es patriota y usted ama la patria, no cuando usted tiene un discurso xenófobo, sino cuando usted comienza a crear oportunidades, cuando usted comienza a consolidar esa visión de país que se plantea en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Cuando usted hace eso, usted está fortaleciendo lo que es la patria. Cuando usted no hace eso, cuando usted lo que está llamando es la incitación al odio, cuando usted lo que está llamando es la incitación a la violencia, cuando usted lo que está llamando es a insultar a funcionarios que cumplen su deber, usted no está siendo patriota, sino todo lo contrario. Se ha querido tergiversar y decir que el gobierno estaba vinculado a lo que dijo la Corte Interamericana. No fue la Corte, primero lean, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce que el Estado Dominicano ha estado cumpliendo. La ley de regularización es una ley que ha permitido fortalecer nuestra soberanía, y el Estado Dominicano y esta gestión de gobierno se ve desarrollando un compromiso hacia ese Estado de Derecho y hacia lo que es la consecución de esta Estrategia Nacional de Desarrollo. Es con políticas concretas que se fortalece a la patria, es con acciones a favor de la equidad y la inclusión social que se hace patria, no con llamamientos al odio. Guillermo, cuéntame. Bueno, mire, yo he seguido el tema de lo que acontece con ese uso irresponsable, que coincide un tanto con el Día del Periodista, que es hoy, ¿verdad? El Día del Periodista.
Y entonces, esto en un momento en donde ya los que iniciaron esto de batir la basura por las redes sociales, las llamadas redes sociales, están prácticamente colapsando en términos de la credibilidad. Sucede de algún modo lo que sucede con las revistas comerciales, que en términos de peso y credibilidad están casi como ciertas sectas religiosas que han perdido esta que llamamos credibilidad. Y que no solo porque ya, por ejemplo, sabemos que el infierno no existe, cosa que la ha afirmado, no por primera vez, pero muy recientemente en una entrevista, El Papa. Y entonces la reflexión cabe con respecto a medios, sean formatos digitales, o sean las llamadas redes sociales, o revistas comerciales, las redes, y los periodistas mismos. Que aquí hay gente que entiende que ya es posible volver al ejercicio monopólico de la verdad. Porque basta y sobra con que usted propale cualquier cosa como para que esto genere otras verdades o otras mentiras. Se vuelve viral. Y bueno, yo no sé si viral, porque usted sabe que eso es un negocio. Eso es un negocio. Lo que se convierte es el ejercicio del periodismo, y lo que se hace a través de las revistas comerciales y las propias redes es casi es la expresión de que eso es un mercado, donde hasta la mentira usted la puede vender. ¿Y qué resulta? Que esto cabe para la sociedad, porque ¿son o no son necesarios los periodistas? ¿Son o no son necesarios los medios de comunicación? ¿Es necesaria la verdad? Esa es la pregunta. ¿Es necesaria la verdad? En el día de ayer, a propósito de un tuit personal, porque eso es una cuenta personal, del compañero, amigo Roberto Rodríguez Marchena, que ha lastimado, ha molestado a patriotas, que no les molestó en absoluto el acápite de las 7 palabras, en el que la Iglesia Católica con mucha propiedad, una cosa extraña, con mucha propiedad, ha ido sobre el patrioterismo, la xenofobia e incluso contra el racismo. A ellos no les molestó eso. A ellos les molesta que alguien en su cuenta personal, sea el que fuese, por ejemplo, Donald Trump, pueda decir expresar cualquier texto o cualquier mensaje haciendo uso de derechos, del derecho a poder comunicar, que es el mismo derecho que tienen los periodistas y que tienen los medios de comunicación y que tiene cada quien en las redes. A esa gente les molestan los haitianos que se cuentan sin derecho en una sala hospitalaria. Por cierto, con muchísimos pacientes. A ellos no les molesta
que se violenten los derechos de esos seres humanos, sino que les molesta es al mismo tipo de gente, insisto, que se molesta contra el amigo nuestro Chanel, cuando claramente entiende y lo afirma y lo hace público, que esa persona que cometió esa falta de ética profesional y además una violación a los derechos de los pacientes, como muy bien tú has apuntado, Sergio, que esa persona no puede estar en el sistema de salud. Porque esto es, aunque a los pseudo nacionalistas, xenófobos y patrioteros les moleste, esto es exactamente lo mismo que lo que hicieron unos médicos cuando, estando en misión internacionalista o solidaria, entre comillas, médicos boricuas, por cierto, fueron a Haití y ahí a ellos se les ocurrió que ellos podían retratarse armados y jugando con la dignidad de gente que acababa de salir, es más, que estaba todavía en trance a propósito del terremoto, del 10 creo que fue. Y hay otros casos similares de médicos o personal de la salud que creen que eso se puede hacer, que usted puede violentar los derechos de los pacientes y que usted puede agredir la integridad física y de cualquier tipo de conciudadanos o de congéneres, así de simple, sean de la nacionalidad que sean. Pues con los medios de comunicación también acontece en ese tipo de impudicias y de propalación de cosas que afectan a los demás, sin que tengan ninguna responsabilidad. Y lo que entonces, ¿a dónde nos lleva mi reflexión personal sobre hoy, el día del periodista, que es decir, el día de los medios de comunicación? Los periodistas son profesionales en medios de comunicación. Usted no puede ser periodista sin ejercer de tal. Eso es como que ella parecía seria. Es un oficio. ¿Es verdad? Sí. Tiene que ejercer periodismo. Tiene No es que licenciado ejercer, en periodismo, es el que ejerce. Es el que ejerce ese oficio, que implica muchas cosas, pero es eso. Ya nadie tiene el monopolio de nada. No tiene los Estados Unidos monopolio de la bolita del mundo, no lo tiene. No hay un imperio ni comercial ni militar que tenga monopolio. Y voy a comenzar por ahí porque la guerra es la más alta expresión de la política. La guerra. No tienen el control militar de la bolita del planeta. No tienen el control comercial de eso. No tienen el control ni siquiera de su deuda. Ni siquiera de su deuda. Aquí a que le encanta hablar tanto de deuda. Pero nunca hablan de la deuda social, sino de la deuda. Nunca imaginan la dimensión de la deuda del imperio. No tienen control de la verdad, ni control siquiera de la mentira. Ahora, las redes sociales no pueden pervertir la comunicación. Nadie tiene derecho a propalar rumores, nadie tiene derecho a atemorizar a los demás, nadie tiene derecho a que es una vagabundería y ojalá haya alguien que le dé un saco de yo no sé cuánta trompa a quienes en vez de auxiliar a alguien
que está en la condición en que está, lo que se ponen es como si estuvieran participando desde los bleachers, a grabar a una persona y tirar eso por las redes. No hay derecho a eso tampoco. Como no tienen derecho a las revistas comerciales a hacer lo que hacen continuamente, que quieren imponerle agendas particulares a la sociedad y no enfocarnos en el ejercicio de un oficio que ciertamente hay que reivindicar. Pocos de los hombres de historia nuestra, de la nuestra, para no irme para ningún otro lado, no han sido periodistas. Pocos no han sido periodistas. Y comiencen por el propio don Juan, que era periodista. Por si creen que no. Y la lista sería muy larga de los periodistas que dieron muestra del mejor ejercicio de ese oficio. Y me voy con don Juan, pero me puedo quedar en José Martí, que es nuestro también. Que es nuestro. Dos de los grandes que podría yo mencionar asociados a nuestra historia. Periodistas. De tal suerte que lo que hay es que pedir un ejercicio ético del oficio y pedir respeto por la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas y reivindicar el derecho que tiene cada quien a decir en una cuenta personal cuantas cosas se le ocurra, sin violentar entonces los derechos de nadie, sin faltarle respeto a nadie, porque de lo contrario, esto simple y sencillamente nos va a llevar a una cierta esquizofrenia, en donde hay gente que se cree que puede decir desde un medio de comunicación cualquier cosa en cualquier forma, y tampoco de eso se trata, sino de garantizar una convivencia ciudadana que se apoya en el respeto al derecho ajeno, decía el mexicano, ¿verdad? Benito Juárez. Benito Juárez, el respeto a la persona y a uno mismo, porque el tipo de reacción que nosotros hemos visto tampoco se corresponde con el ejercicio de un buen periodista, digamos, o de un periodista, el ejercicio del derecho que tienen los demás también a expresarse y a pensar y a disentir, sin que esto implique que usted salga del play a darse patadas y trompadas con los demás. Pero fíjese una cosa que yo creo que es importante que tomemos en cuenta a propósito de este Día del Periodista que celebramos hoy. Esta es una celebración que se da en un contexto en el que todo el sistema de información local y mundial ha cambiado en base a la tecnología. El medio ambiente informativo que se ha generado a partir de las nuevas tecnologías es de tal magnitud y de tal naturaleza que ha prácticamente pervertido aquellos que llamábamos el ejercicio periodístico anterior, que estaba sumamente regulado y donde los comedimientos eran prácticamente obligatorios. Las propias leyes que regían esto prácticamente limitaban, si se quiere, o condicionaban el ejercicio del periodismo. De manera que había un cierto equilibrio entre el derecho del periodista a informar de manera veraz, ¿verdad?, y el derecho de los ciudadanos, aquellos afectados por las informaciones vertidas, a reclamar la reivindicación de honores y derechos cuando la información vertida le perjudicaba. Las nuevas tecnologías, diferente al viejo sistema en el que desde una planta periodística o de televisión uno podía decir y dar una opinión y eran unas cantidades limitadas.
ahora cada ciudadano dispone de un dispositivo electrónico a través de los cuales y por las redes puede verter la información y las cosas que le dé la gana. Desde cocina a letrina pueden pasar por ahí. Y no hay a este momento una regulación que establezca limitaciones al ejercicio libre del derecho de opinión sin dañar a otros. Es más, con las nuevas tecnologías, el proceso de agitación social y política que antes se ejercía a través de radio, televisión y prensa, se ha transformado también. Fíjense ustedes que en los pronunciamientos de los militares brasileños lo han hecho por Twitter. Y esto ha calado a nivel global y dando una voz de alerta de lo que está pasando, porque desde el sillón de su casa, y él hablaba del caballo que lo tenía listo y la espada, ¿verdad? El jefe del ejército, pues emite una opinión que trasciende prácticamente todo el entorno brasileño. Y eso ya pasó al mundo y se conoce, y no por prensa ni por radio, sino a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo limitar el ejercicio de un militar que no está llamado a ejercer ese papel y que todavía hoy las autoridades brasileñas responsables no han puesto en su lugar a estos militares? Hay un nivel de tolerancia en función de ¿qué? Del interés político reinante. Si el presidente y el jefe de defensa brasileño fuera de otra tendencia, probablemente ese señor o esos señores ya estuvieran destituidos. Y por otro lado, son la garantía del golpe. Efectivamente, son parte de un accionar político, de una lucha de poder, Golpista. que a veces se trata de confundir con la información veraz y periodística. Detrás lo que hay es una sorda lucha por el poder que va tomando diferentes formas, pero al fin y al cabo perjudicando el ejercicio democrático y la buena información a la que el ciudadano tiene derecho. Y más aún en un mar tan gigantesco de información como el que estas redes pueden facilitar a toda la humanidad. Discernir entre esta selva de información es complicado, pero una vez que han sido vertidas, desenredar aquello es difícil, y lo que se pasa es habitualmente a la acción social y política y de movilización. Por eso se habla hoy de la posverdad. Después de lanzado, poco se puede hacer, porque ni siquiera hay regulaciones claras sobre cómo intervenir en la preservación de derechos y garantía de deberes a través de las redes sociales. El Día del Periodista se celebra en un ambiente de esa naturaleza, y más aún cuando en el país empezamos a ver de que el periodismo empieza a desnudar o separarse de aquel perfil antes de la neutralidad periodística, que nunca ha existido. Los periodistas, los opinadores y todo aquello que interviene en los medios tienen posiciones, y la expresan y la defienden, y habitualmente, como estos militares, van expresando la preferencia que tienen en los procesos políticos, sociales y económicos. Creo que pero contrario a su sesuda opinión, yo creo que existe el marco jurídico. Sí, yo creo que existe. La ley de delito de alta tecnología lo permitiría, pero el tema es que desborda, son demasiados usuarios, desborda todo. Entonces, un tema de incapacidad de persecución, pero no del marco jurídico que le garantiza a un ciudadano el derecho a su honor, el derecho a que otro no propale infamias ni acusaciones irresponsables. Yo tengo una máxima para eso. Cuando la ley existe y el ejercicio práctico no reivindica los derechos, es como si no existiera. Es como si no existiera. Porque es como la justicia tardía.
Ahora hay un casito que está de un muchacho que tiró por Facebook, que está preso 8 meses, que dice él que no, yo no sé si es o no, se están sacando antecedentes. Y lanza por Facebook que en 8 meses no se le ha enjuiciado. ¿Verdad o mentira? No quiero meterme en el caso de este joven. El tema es... Que no se le ha enjuiciado. Sí, en 8 meses, Es y por un delito que él dice que no cometió. ¿Entiendes? Pero no ha conocido ningún juicio. Es lo que ha salido en Facebook. Pero mire, de todas maneras, tengo el punto, lamentable, no casito, sino expresión de qué puede estar aconteciendo. Porque a un muchacho, hijo de una gran amiga mía, un caso lamentable, Guerrero Herrera, o Herrera Guerrero, el joven brillante, y por la puesta en circulación de un tema juvenil. el de la riña aquella, Sí, que se suicidó. que se suicidó. Sí, sí, un caso Para lamentable. que sepan de qué es que también se trata. Como también se trata de que a su hija Le tiren una foto. la induzcan a cualquier cosa, y yo cuánto, y luego se la pongan a circular eso en las redes. Sí, un mecanismo de Contra chantaje. menores, que no se debe, Sí, que sí. no se puede, etcétera. Ahora, que usted tenga disposición debe perseguir o no, eso es otra, es Sí, otra pero cosa. yo creo que hay un elemento muy importante que ha dicho el doctor Sánchez Cárdenas, que tiene que ver con el desbordamiento que ha generado la constante innovación tecnológica. O sea, hay un marco jurídico, pero el marco jurídico es insuficiente porque la renovación tecnológica y la innovación tecnológica es tan grande que nosotros, después que se emitió esa ley, hemos tenido como 3 cambios de tecnología. O sea, ha sido tan grande el cambio de tecnológico que una computadora que usted compra hace 1 año, hace 2 años, resulta obsoleta en un rato por la cantidad, por los programas que tiene. Asimismo, los BlackBerry eran la última Coca-Cola del desierto hace 5 o 6 años. ¿Dónde están los BlackBerry? Pero lo que se hace a través de esa plataforma, como de cualquier otra, es lo mismo. Sí, pero Usted puede ir la forma de operar. En un carro Lexus a Boca Chica, pero si usted puede ir también en un camión o una camioneta. Sí, una pero la lavadora. regulación, por ejemplo, no hay fronteras en el crimen. Tú puedes crear un usuario ficticio. Yo vi un caso de una persona que fue difamada por un usuario, una persona, una cara, pero esa cara no existía, esa cara fue construida artificialmente y la cuenta tenía su origen fuera del país. Entonces, eso te da unos conflictos de territorialidad, de aplicación de la ley, que uno no se imagina. O sea, una cosa era el robo de información, pero si no te la roban, si simplemente te la copian, no es lo mismo que robarla. O sea, hay un desbordamiento producto de la innovación tecnológica que la sociedad se tiene que ir adaptando. Y me parece muy, muy importante ese señalamiento de cómo el periodismo, que es vital para la democracia, va a adaptarse a ese carro de cambio tecnológico. pero Y cómo vamos a peor evitar, aún, porque miren, en ya- el comentario ya que yo que se hacía ha de Chanel terminado antes de irnos, el el comentario tiempo. que yo hacía, habían dos individuos amenazándolo por Twitter, 2 personas anónimas, diciendo, si tú andas con escolta, te voy a ver por la calle y te voy a dar una paliza. O sea, es una Sí, situación hay de grave. todo. Bueno, Alicia Ortega está denunciando desde la cárcel, amenazándola. Sí. Pero Eso siempre ha existido. lo que quiero señalar El que es tenga miedo, que, por ejemplo, que saque los medios su gato tradicionales, prieto. los medios tradicionales se sirven de las redes sociales en multitud de veces y darle veracidad a informaciones allí creadas o inventadas. Entonces, aquí las redes tienen un alcance tal que están poniendo en entredicho incluso factores de seguridad y estabilidad nacional. Claro. Mire, nos han hecho todo tipo de señas. En realidad vamos a recibir a doña Francis Jorge, quien en el día de hoy del periodista tiene de invitado, no precisamente por periodista, aunque debe de serlo también, al doctor
Pedro Richardson, director ejecutivo de FEDODIN, que es la Federación Dominicana de Distritos Municipales. A propósito también del homenaje que le rendirán esta federación a un grupo de personas por su importante la labor ejercicio, si no de periodismo, pero de comunicación, ciudadanía, digamos. Doña Francis Jorge con su distinguido invitado en breve, desde que nos saquen a nosotros de aquí.